Dice, los miembros de la novia le amarán. Amén. Y ellos tendrán sus virtudes, porque Él es su cabeza y todo poder le pertenece. Ellos están sujetos a Él, así como los miembros de nuestro cuerpo están sujetos a nuestra cabeza. Y ahora, vean ustedes, será una iglesia novia que ha aceptado la palabra de Dios enviada por medio del ángel de la séptima edad, a través del cual le habló cosas que Dios va a cumplir en medio de su iglesia. Y las va a cumplir en medio de aquellos que estarán aceptando eso que Dios prometió. Y para aceptarlo tienen que creerlo. Una cosa que hizo que la fe de María creciera, subiera a un nivel en donde pudiera decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, fue que el ángel le habló acerca de la parienta de María, Elizabeth, y del niño que había concebido. O sea que le habló del precursor. Por eso, para subir la fe, entonces le habló el ángel del precursor, y por eso ustedes encuentran también todas las cosas que fueron habladas acerca del precursor, lo cual sube la fe de la iglesia novia. Y entonces ya las personas saben que si Dios obró así con el precursor, cumpliendo las promesas de enviar un precursor para preparar al pueblo para la venida del Señor a su iglesia en el día postrero, entonces va a cumplir también lo que ha prometido para su iglesia para este tiempo final. Si cumplió la promesa de enviar un mensajero, un Elías, precursando el camino, pues tiene que venir aquel al cual Él le preparó el camino. Y tiene que venir de acuerdo a cómo fue hablado por el Espíritu de Dios a través de ese precursor, a través de ese ángel, porque fue enviado de la presencia de Dios ese ángel para la séptima edad, como los otros ángeles fueron enviados también de la presencia de Dios, los cuales son los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus que están delante de Dios. Y ahora, para nuestro tiempo, todo lo que habló el Espíritu Santo por medio del precursor tiene que hacerse una realidad en la iglesia, no en la séptima etapa o edad de la iglesia, sino en la edad de la piedra angular. Y para que se haga una realidad, ¿qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Por lo tanto, la iglesia novia de este tiempo dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, a la palabra que Dios habló a través del ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia. Tiene que ser conforme a como fue hablado. Dios no puede hablar una cosa que va a ser de esta forma y después hacerla de otra forma. La página 133 dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Gloria al Señor. Y ahora la página es 134, la 146 dice, el último párrafo, ve usted, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. ¿Ven? El Espíritu Santo encarnado en un hombre. El verbo hecho carne en un hombre. La palabra hecha carne en un hombre. Todo es lo mismo porque el verbo es el ángel del pacto.
es Cristo en su cuerpo angelical. Es el Espíritu Santo. Ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y ese es el ángel fuerte que desciende del cielo. Y la promesa es que va a tener un velo de carne, va a venir en medio de su iglesia, porque Él va a cumplir toda promesa que Él ha hecho a su iglesia, la va a cumplir en su iglesia. Por lo tanto, tendrá que tener en medio de su iglesia el velo de carne y también las personas que estarán trabajando en todo el proyecto divino para este tiempo final, para el gran proyecto de Dios, la construcción de una carpa catedral gigante. En todo eso está la voluntad de Dios, porque es una palabra que ya fue hablada de parte de Dios por medio de una boca humana. Ya eso es palabra de Dios. No es palabra hasta que no es hablada a través de un profeta. Cuando ella es hablada, no hay forma de darle hacia atrás a esa palabra. Se tiene que cumplir. Por eso es que Jesús podía decir en su tiempo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era la palabra que ya había sido hablada y Dios no le podía dar para atrás a eso. Tenía que ser de esa forma y se hizo realidad en medio de la iglesia del Antiguo Testamento, que era el pueblo hebreo bajo la ley. Y ahora toda promesa de Dios para su iglesia del Nuevo Testamento, donde se tiene que hacer realidad en medio de su iglesia, porque es con su iglesia que está tratando bajo un nuevo pacto. Ahora ya ustedes pueden ver ahí que ese séptimo sello está ligado a los 7 truenos. Es la tercera etapa y dentro de una carpa va a estar la tercera etapa siendo manifestada. La voz de Dios estará ahí hablando. La voz de Cristo estará hablando, tronando como león. Y ahí lo vamos a dejar. Él ha estado hablando como cordero durante 2000 años. Pero va a estar hablando como león en esa tercera etapa. Y esa va a ser una etapa muy importante, muy gloriosa. Los 7 truenos revelando el misterio del séptimo sello y dándoles la fe para el rapto a los escogidos. Vean. Aquí está. La novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará. Él los mandará. Lo ha prometido. Si Él lo prometió, pues lo va a cumplir. Y aquí en la página, eso fue página ¿qué? 212. 202 y ahora los 128. Dice ahora: los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que Él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. La fe de rapto, la fe de transformación y rapto, vean, está o la dan los 7 truenos de Apocalipsis 10. Por eso es tan importante esta etapa en la cual estamos viviendo, esta etapa de la edad de la piedra angular. De lo que Dios hace en la etapa de la edad de la piedra angular depende todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Depende del recogimiento de los escogidos del día postrero y depende de la transformación de los vivos y de la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento. Todo eso depende de esa etapa de la edad de la piedra angular, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Una fe que viene de lo alto, que va creciendo cada día, una fe que se fortalece. Aprecio y agradezco mucho todo lo que están haciendo por el proyecto, la gran carpa catedral
en Puerto Rico, el cual será de ayuda y bendición grande para todo el cristianismo y para todos los seres humanos. Ha dicho el reverendo misionero Miguel Bermúdez Marín que se requiere en estos días un gran esfuerzo para este proyecto, y esperamos que Dios nos ayude a todos para que Dios nos use para este gran esfuerzo que se requiere en estos días. Y ahora, para este tiempo final, tenemos las grandes promesas que traerán las bendiciones a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Por lo tanto, estaremos viendo en este tiempo final, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de la edad de oro, estaremos viendo a quien todos hemos deseado ver, a aquel del cual hemos preguntado siempre: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías, conforme a las promesas divinas, estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo todo el tiempo, de edad en edad, manifestándose por medio del mensajero correspondiente a cada edad. Y para este tiempo final continuará estando en medio de su iglesia, en la etapa de oro de la iglesia, la etapa de la edad de la piedra angular. Ahí es donde estará el Dios de Elías. Ahí es donde estaremos viendo al Dios de Elías operando los ministerios de Elías por quinta ocasión, de Moisés por segunda ocasión y de Jesús por segunda ocasión. Será la manifestación del Dios de Elías, del Dios creador de los cielos y de la tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y la culminación, parte de la grande de la manifestación del Dios de Elías, será en una carpa catedral gigante que está prometida que va a aparecer. Ahí será la parte culminante del Dios de Elías en medio del cristianismo. Y ahí será donde el pueblo hebreo, que ha estado buscando al Dios de Elías y se pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y los cristianos también se preguntan: ¿dónde está el Dios de Elías? Lo van a ver manifestado en medio de la iglesia novia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor. Tan simple como eso. Y eso cumplirá todas las promesas divinas que han sido hechas a la iglesia del Señor Jesucristo y al pueblo hebreo con relación a la manifestación de Dios del día postrero, en donde estarán los ministerios de Elías, de Moisés y de Jesús siendo manifestados por el Espíritu Santo. Y por supuesto, habrá un hombre, un mensajero, que Dios estará usando, a través del cual el Espíritu Santo estará operando esos ministerios. Para los creyentes será algo sencillo. Lo creerán y después lo entenderán. Porque creerán, porque leerán en la palabra de Dios y en los mensajes del precursor, que eso es lo que está prometido para la iglesia novia del Señor Jesucristo.
estarán viendo el cumplimiento de las cosas que han sido prometidas. Los incrédulos pues seguirán siendo incrédulos. Un incrédulo es un incrédulo, no cree la palabra de Dios, no cree el programa de Dios. Pero los creyentes sí lo creen. Y cuando ven al Dios de Elías obrando y trayendo la palabra, ellos dicen: eso es lo que yo estaba esperando. ¿Por qué estaba esperando eso? Porque eso es lo que fue prometido. No vamos a esperar una cosa que no ha sido prometida. Los que esperan una cosa que no ha sido prometida se enredan en muchas tonterías y nunca llegan a nada. Nunca llegan a conocer al Dios de Elías. Nunca llegan a ver al Dios de Elías manifestado. Tenemos que estar bien fundamentados. Tenemos que tener nuestra base en la palabra de Dios, lo que ha sido prometido para la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final. De ahí no nos podemos salir. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo Jesús, estando aquí en la tierra. Por lo tanto, los que escudriñan la Escritura podrán ver que estas cosas están prometidas para este tiempo final. Dice que para el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que son los ministerios de los dos olivos, son los ministerios de Moisés y Elías. Eso es lo que está en la parábola del trigo y de la cizaña, y también en la parábola de la red del capítulo 13 de San Mateo. Y esa será la señal del fin del siglo, la aparición de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías, apareciendo en medio del cristianismo y después en medio de los judíos. Por lo tanto, tiene que suceder como ya está profetizado. Y eso es lo que vamos a creer. No vamos a creer tonterías, sino tonterías que vengan otras personas diciendo: vamos a creer lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Y el reverendo William Branham habló también de estas cosas. Por lo tanto, estaremos creyendo lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Y de ahí no nos vamos a salir. Vamos a estar viendo al Dios de Elías manifestándose en este tiempo final en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad correspondiente a este tiempo y en el territorio correspondiente a este tiempo también, porque cada etapa, cada edad del programa divino tiene un territorio. Los que estarán viviendo en ese territorio podrán ver al Dios de Elías manifestado, operando esos tres grandes ministerios: el de Elías, el de Moisés y el de Jesús. Muy pronto tendré la misma fe de Jesucristo. Muy pronto tendré en mí la fe perfecta. Y ahora vean, se va a hacer la voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Por lo tanto, será un reino de mano de hierro. Por eso dice: y la regirá con vara de hierro. Y serán quebrantadas como vasos del alfarero, así como yo también he recibido de mi Padre. En la misma forma que se sentó con el Padre en su trono, y en la misma forma en que recibió poder
en el cielo y en la tierra, pues Él dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Y ahora Él tiene la bendición de estar sentado en el trono de Dios, y por lo tanto el que está sentado en el trono es el que tiene el poder, y ese trono gobierna los cielos y la tierra. O sea, tiene poder sobre los cielos y sobre la tierra. Y ahora le va a dar poder, no dice sobre el cielo, sino sobre las naciones, aquí en la tierra, porque Dios colocó al ser humano, a Adán, aquí en la tierra para ser rey, y le dio el poder, pero se lo quitó ese reino mundial cuando perdió el título de propiedad, perdió la vida eterna, y por eso no pudo ser el rey para siempre en el planeta Tierra. Pero con el título de propiedad siendo restaurado a la raza humana, siendo dado a ese que va a sentarse con Cristo en su trono, entonces nuevamente el reino de Dios será restaurado en la tierra. Y cuando veamos al siervo fiel y prudente dándole el alimento a tiempo, en el día postrero, en el tiempo final, cuando las señales correspondientes del tiempo final las estemos viendo, cuando estemos viendo los ministerios de los ángeles que son enviados para la cosecha, pues estaremos viendo a la misma vez al que va a recibir poder sobre todas las naciones, al que se va a sentar con Cristo en su trono, al que Cristo ha prometido escribir sobre él el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Todas esas bendiciones van a ser manifestadas en el día postrero, y cuando estemos viendo eso, tenemos que entender que hemos llegado al tiempo final. Y en medio del cristianismo fue vista por anticipación una gran carpa catedral que va a surgir en medio del cristianismo, en donde va a estar la columna de fuego, va a estar el ángel del pacto, y en donde va a estar el nombre de Dios, y en donde Dios va a estar manifestado en toda su plenitud. La aparición de esa carpa catedral gigante va a ser una señal definitiva de que se ha llegado al fin del tiempo, como cuando vieron el arca de Noé. Había llegado la humanidad antediluviana al fin, y ahí lo vamos a dejar. Son bienaventurados aquellos que se unen al proyecto divino, al proyecto de Cristo para este tiempo final. Una fe que viene de lo alto, que va creciendo cada día, una fe que se fortalece en la palabra viva. Quiero expresarles mi aprecio y mi agradecimiento por estar brazo a brazo con el proyecto La Carpa Catedral de Puerto Rico, y estar no solamente orando, sino también colaborando en todas las formas junto a vuestras congregaciones, para que así el grupo del día postrero, de la edad de la piedra angular, la edad de oro, conquiste las promesas correspondientes al día postrero. Conquistar las promesas por la fe, y como la fe sin obras es muerta, es una fe con obras, y por consiguiente es una obra de fe. Para el cumplimiento de la visión de la carpa, la obra que está prometida que será hecha será una obra de fe. Todo el trabajo que se hará será un trabajo de fe,
porque está basado ese trabajo en la promesa de Dios correspondiente al tiempo final, con lo que cerrará la dispensación de la gracia y abrirá la dispensación del reino. Vean, ahí es el lugar principal donde se va a entrelazar completamente ambas dispensaciones, y en donde se van a entrelazar también, se van a entrelazar más directamente los que se van a ir con los que se van a quedar, los escogidos que se van a ir con los escogidos que se van a quedar. Y les parece algo raro que diga los escogidos que se van a ir y los escogidos que se van a quedar. Es que los escogidos de la iglesia que se van a ir y los escogidos del pueblo hebreo que se van a quedar, que son 144,000 hebreos. ¿Ven? No hay ninguna contradicción en la escritura que habla de los escogidos, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, que son los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. En el libro de los sellos, el libro de los sellos dice: pero hallamos que en aquella ocasión todavía era Jacob, página 359. Se encontró con Dios y estaba pasando por ese tiempo de tribulación. Entonces Jacob echó mano a algo que era real. Hubo un ángel que bajó del cielo y Jacob mantuvo sus brazos alrededor del ángel y allí se mantuvo. Este ángel le dijo: tengo que irme, ya está amaneciendo. Hermano, el día está por aparecer, está por llegar. ¿Y qué día será ese? El séptimo día milenial, como milenio, y séptimo día dispensacional. Séptima dispensación. Son los días proféticos que están prometidos para ser vistos por el pueblo de Dios. El día postrero, que es el séptimo milenio, vean, para los judíos todavía no ha comenzado, de acuerdo al calendario de ellos. Pero Jacob dijo: no te voy a dejar si no me bendices. No te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir. Yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores del dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas. Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse a ello o de ello, allí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Eso fue dicho ahí y fue en el sexto sello. Así es que vamos a ver algo de las cosas que están prometidas para el día postrero. Pero solamente vamos a estar viendo los dolores de parto, pero el parto y la parte difícil de la gran tribulación
no la vamos a ver, solamente la antesala a esa gran tribulación. Y en la antesala a la gran tribulación, pues ya estará esa carpa catedral en pie y va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para millones de seres humanos. Hay un sinnúmero de cosas que están ligadas a la visión de la carpa. Por ejemplo, la fe para el rapto o fe de rapto, para ser transformados y raptados, el misterio y apertura del séptimo sello, las copas y las plagas, la predicación, la revelación de las plagas, las copas, las plagas, las trompetas, de todo eso se va a estar hablando en el cumplimiento de la visión de la carpa. Recuerden que el reverendo William Branham siempre deseaba tener la carpa para predicar sobre las plagas, sobre las trompetas, sobre las copas. Así es que todas esas cosas van a ser tratadas en los mensajes que se van a estar predicando. Lo del nombre nuevo también. Y muchas cosas Dios va a estar haciendo en el cumplimiento de la visión de la carpa, porque ya ahí será, esa tercera etapa será por la palabra creadora siendo hablada. Y no será un espectáculo público la parte de sanidades y milagros que sean hechos en ese lugar. Solamente verán que entrarán personas con problemas de salud y por otra puerta verán que saldrán bien y los entrevistarán y darán testimonio y le preguntarán qué pasó allá. No sé lo que pasó, no pude saber lo que pasó, pero una cosa sí podrán decir, pero sí sé que antes era cojo o antes era ciego y ahora veo. Como dijo el hombre, el joven, una cosa solamente sé, que antes tenía aquel problema y ahora no lo tengo. Solamente el pasar por allí, qué misterio hay allí. No les digo, ya algún día lo verán, porque dice que va a ser algo muy privado. Y miren lo que se va a cumplir ahí, lo que dijo Cristo: cuando ores, entra en tu cámara secreta y ora a tu Padre Celestial, el cual te ve, y Él te recompensará en público. El cual te ve y te oye, y Él te va a recompensar en público. Vean, y todo eso, vean, va a ser entonces un lugar ya destinado para una persona, y ese va a ser su cámara o su oficina para ya sea estar estudiando y orando por los enfermos. Eso va a ser en esa forma. ¿Y cómo lo va a hacer? La muestra la dio el reverendo William Branham en las 5 manifestaciones donde vio la poderosa mano del Señor. Todo eso luego vino a ser, fue una realidad, y luego se convierte en tipo y figura de lo que va a ser la tercera etapa en el cumplimiento de la visión de la carpa. Porque aquello fue una muestra de la tercera etapa. Era la palabra creadora siendo hablada por un hombre, y lo que él decía, eso sucedía. No solamente estando la otra persona presente, sino a distancia. Y vean todas las cosas que cubrió, 5 eventos que ya son históricos y que luego son tipo y figura
de lo que va a suceder. O sea, señalan cosas que sucedieron ya y cosas que van a suceder en el futuro. Por eso él decía, la tercera etapa está aquí, ¿ve? Porque estaba en él operando en una muestra de lo que sería la tercera etapa en toda su plenitud. Por eso dice, lo que ustedes han visto en parte, luego va a ser manifestado, lo van a ver en toda su plenitud. Así es que él tuvo esa muestra y le gustó. Y los que estuvieron a su lado y vieron, que no fueron muchos los que se dieron cuenta de lo que pasó, porque, vean, con él no estaba nadie cuando habló la palabra para la sanidad de su esposa. Él estaba solito orando a Dios. Y el ángel le dijo, habla lo que tú quieras y así sucederá. Eso es el título de propiedad, volviendo al ser humano mostrado allí. Eso es también la palabra creadora siendo colocada en un hombre y ese hombre hablando esa palabra. Y podemos buscar un sinnúmero de cosas más en las Escrituras para mostrar lo que será esa palabra operando en un hombre. Marcos capítulo 11, versos 21 al 23 por ahí. Si dijeres a este monte, o sea, no si ora para que Dios lo haga, sino si tiene fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. Ese era el pasaje que el reverendo William Branham no comprendía y no quería nunca predicar de ese pasaje porque no lo comprendía, de cómo era que fuera un hombre el que dijera y las cosas acontecieran. Y entonces les fue mostrado en la creación de ardillas, donde el ángel le dice, habla la palabra, di, y va a aparecer la ardilla donde tú digas. ¿Ve? Ya eso se trata de la palabra ya encarnada en un hombre, de la palabra puesta ya en la boca de un hombre, y lo que ese hombre diga, eso va a suceder. Todo eso está ligado a la visión de la carpa y su cumplimiento, pero que no va a ser un espectáculo público, le dice el ángel, y eso es para que no haya imitaciones, porque hay muchas personas en el mundo religioso, en el cristianismo, en el judaísmo y en todas las demás religiones que tratarán siempre de hacer algunos milagros, y si ven cómo suceden las cosas, tratarán de imitar, o si saben de antemano, tratarán de anticiparse, y cuando venga lo real, entonces la gente dirán, eso es lo mismo que fulano o fulano está haciendo. Pero el reverendo William Branham dice, no, de esto no va a haber imitación, porque el diablo no lo conoce. Por lo tanto, esperamos estar trabajando en pro del proyecto que nos llevará a la culminación del programa de Dios en esta tierra y nos ayudará para tener la fe para el rapto, todos los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. O sea que todo lo que va a Dios a hacer, a cumplir, está ligado a la tercera etapa y por consiguiente a la visión de la carpa. Todo
está ligado a ese proyecto. Es un proyecto no solamente de unas columnas y vigas con una lona, no, es un proyecto no solamente físico, sino es un proyecto divino que tiene que ver con la fe, la fe para ser transformados y raptados, la fe de una nueva dispensación, la venida del Señor como león, el proyecto total del Evangelio del Reino, con todas las cosas que están ahí incluidas, el nombre nuevo del Señor, el nombre nuevo del Señor, de la ciudad de nuestro Dios y nombre de Dios, siendo colocado sobre un hombre, porque Cristo dice: lo escribiré sobre el vencedor, y si Él lo dice, Él lo hará. Pero ¿cómo será eso? Entonces dejemos que cuando estemos en pleno cumplimiento de la visión de la carpa, ahí vamos a ver más claro. Lo único que sí podemos entender es que ahí dentro va a estar ese hombre. Porque el reverendo William Branham, cuando tuvo la visión de la carpa, después el ángel le dice: ¿recuerdas el nombre que tú buscabas cuando tuviste la visión? O sea que hay un nombre ahí muy importante en el programa divino. Y también el ángel habla muchas cosas al reverendo William Branham relacionadas a la visión de la carpa. El ángel sabía. Por lo tanto, vean, el ángel estuvo allí y vio. El ángel fue el que llevó al hermano Branham. Por lo tanto, el ángel sabe. Ese ángel sabe todo lo relacionado a la visión de la carpa, y fue él el que le dio la visión de la carpa. Por lo tanto, él estará ahí. Él tendrá que ver con todo el proyecto también de la visión de la carpa. Ese ángel está incluido ahí, en esa visión de la carpa. Ahora, para nuestra edad, es el proyecto de la visión de la carpa. Solamente por eliminación sabemos que para nuestro tiempo, porque no fue ni para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ni séptima edad, ni siquiera para esa brecha que hubo entre la séptima edad y la edad de la piedra angular, en donde el reverendo William Branham también estuvo ahí, porque él estuvo en la séptima edad y luego estuvo en esa brecha entre la séptima edad y edad de la piedra angular. En esa brecha él trató de hacer realidad la visión de la carpa, y tampoco le fue permitido, porque es para la edad de la piedra angular. Quizás muchas personas que conocen el mensaje del reverendo William Branham, pero que no han leído que hay en los mensajes del reverendo William Branham la promesa de una edad de piedra angular, pueden decir: eso es un invento de Miguel y de William. Pero cuando lo llevamos a la escritura y a los mensajes del reverendo William Branham, entonces pueden comprender que fue una promesa divina dada por Dios a través del reverendo William Branham, y concuerda con toda la escritura. Si hay una piedra angular, que es Cristo, tiene que haber una edad de piedra angular, y la hubo 2000 años atrás, la edad de la piedra angular de la primera venida de Cristo, y la tiene que haber en este tiempo final, la edad de la piedra angular de la segunda venida de Cristo. Y si hubo un precursor para la primera venida, tenía que venir un precursor para la segunda venida. Y todos saben cuál fue el precursor de la segunda venida.
y por consiguiente tiene que haber un pueblo que reciba todo el proyecto que corresponde a lo que fue precursado. En todas las cosas que fueron dichas que van a suceder en la venida del Señor, el reverendo William Branham fue el precursor. Las precursó, habló de ellas, habló de Moisés, del ministerio de Moisés, habló del ministerio de Elías, está precursando, habló de una gran carpa. ¿Y hay acaso alguno de los ministerios que usó carpa? Claro, Moisés. Un tabernáculo. Y aún todo el pueblo usaba carpa. O sea que era una edad, la edad de Moisés, el tiempo de Moisés, siendo mensajero dispensacional, era un tiempo de carpa. Una carpa para Dios y una carpa para cada familia. Todo eso también viene a ser tipo y figura del reino milenial para el 7º milenio, que es el tiempo donde se va a cumplir la fiesta de las cabañas, o sea, la fiesta de las carpas. Y no hay cosa que resista más un tiempo de grandes terremotos que una carpa, porque es flexible. Así es que todo va a obrar para bien. Y Dios es el que está dirigiendo todas las cosas. Yo aprecio y agradezco mucho todo lo que ustedes están haciendo y le pido a Cristo que los bendiga a ustedes y a sus congregaciones y les multiplique en grande manera todas las bendiciones espirituales y materiales y les use grandemente en este tiempo final. Y el esfuerzo y milagro grande que se requiere, el supermilagro, lo haga Dios en este tiempo y nos use a todos nosotros y a cualquier otra persona que Él escoja para usar, aunque no sea de las nuestras. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. También aprecio y agradezco mucho el respaldo que le han estado dando a Amisrael. Amisrael tiene su labor y sus metas y se está trabajando. Estamos trabajando con Amisrael y con todos los agentes de la paz, los delegados y demás personas que trabajan con Amisrael en todas las naciones, todos los coordinadores también, y se está trabajando mucho también con las comunidades judías, los rabinos, los líderes de las comunidades judías y las embajadas también. Ustedes quizás no ven mucho de eso, no hay tanto colocado en internet, quizás en la página de Amisrael, pero algo ahí pueden ver y de vez en cuando vayan a la página de Amisrael y podrán ver cómo se está trabajando con Amisrael. Así que agradezco mucho el respaldo que les he estado dando también a Amisrael. Sé que aunque desean estar en Israel en esta temporada de junio, va a ser difícil por el proyecto de la Gran Carpa Catedral, pero pueden orar por nosotros. Yo tengo que estar por los compromisos que tengo para esas actividades y les llevaré en mi corazón. Y ustedes pues espero que oren mucho por mí, por los directores de Amisrael y delegados y todos los que van a estar allá. Vamos a tener rabinos con nosotros allá dictando conferencias y después pues ya le explicaré mejor y verán algún video
también de esas actividades para así ir comprendiendo que algo está pasando en el programa de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde y les use siempre grandemente en su obra, y a ti, Miguel, también, al cual pues todos sabemos que está frente a esta labor y proyecto de la Gran Carpa Catedral, trabajando con todos los países, todas las congregaciones y todos los ministros, y con Puerto Rico, y yo también estoy brazo a brazo con Miguel y con Puerto Rico y con todos ustedes, respaldando este gran proyecto de la Gran Carpa Catedral, que queremos que pronto sea una realidad para todo el pueblo. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo con ustedes nuevamente al misionero Miguel Bermúdez Marín. Yo tengo una fe que camina siempre adelante. Yo tengo una fe que permanece firme. Muy buenas tardes, amados ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo y público en general, hermanos y hermanas reunidos allí en Santa Rosa, Venezuela. Es para mí un privilegio grande dirigirme a ustedes y pedir a Cristo sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que Cristo, en el del pacto, les bendiga y les use siempre grandemente en su obra en este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es un tiempo muy importante en el cual estamos viviendo, en el cual las señales del tiempo final han estado siendo vistas tanto en el cielo como también en medio del cristianismo y también en medio de los judíos. Para los judíos, vean ustedes, la higuera ha estado reverdeciendo, y la higuera es Israel, y ha estado echando sus hojas, y la encontramos a Israel ya como una nación libre y soberana, y también hemos estado viendo los demás árboles, que son las demás naciones, floreciendo como naciones libres y soberanas. Y ahora estamos en el tiempo en que la señal de los ángeles con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos, tiene que ser identificada, ser vista, y estará llamando y juntando 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Eso es lo que tiene que ver con el pueblo hebreo y con los escogidos de entre los gentiles. Estarán siendo llamados y juntados los últimos escogidos en este tiempo final en la iglesia del Señor Jesucristo, para recibir la fe, para ser transformados y raptados, o sea, la revelación del misterio del séptimo sello, la revelación del misterio de la venida del Señor a su iglesia, para darle la fe, para ser transformados y raptados. Y el pueblo hebreo será esa señal en medio de la iglesia del cristianismo, en medio de la iglesia del Señor, y va a decir: este es el que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, estas señales estarán siendo vistas en medio del cristianismo. Tenemos la señal de los ángeles del pie del hombre, enviados para llevar a cabo la cosecha, conforme a San Mateo capítulo 13, versos 37 en adelante al 43, y también San Mateo capítulo 13, verso 47 al 50, en donde dice Cristo que enviará los ángeles para llevar a cabo esa labor, en donde la red que es echada en el mar luego es sacada y recoge toda clase de peces, pero serán recogidos en cestas los peces buenos, y lo malo será echado luego al mar de nuevo, o a las aguas, en donde también será el lloro y el crujir de dientes, o sea, serán echados en la gran tribulación, así como también la cizaña
será echada en la gran tribulación, que será el horno de fuego, porque para el tiempo de la gran tribulación los juicios divinos estarán cayendo sobre la tierra, y dice que será un día ardiente como un horno aquí en la tierra. Por lo tanto, la radioactividad estará suelta a causa de las bombas atómicas, las bombas nucleares que serán usadas en una tercera guerra mundial. Y el calentamiento global aumentará, y actualmente está produciendo graves problemas, como será en la gran tribulación el calentamiento global a causa de los armamentos atómicos que serán utilizados. Así es que podemos ver que antes de todo eso, los ángeles del hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, estarán haciendo una labor importante en medio del cristianismo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, en medio del trigo, para ser colocado en el alcohol de Dios, con la transformación de los vivos en Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y así serán colocados físicamente en el reino de Dios, estarán colocados con Cristo para ir a la cena de las bodas del Cordero del cielo. Y después de la gran tribulación regresaremos con Cristo a la tierra para comenzar el glorioso reino milenial de Cristo. Así es que estamos viendo el tiempo que estamos viviendo, estamos viendo lo que Dios está realizando, y estamos viendo que para este tiempo final la promesa y la visión que Dios le dio a reverendo William Branham de una carpa catedral gigante que él nunca en la vida había visto, y que parecía una carpa, pero también parecía una catedral. O sea que tenía las cualidades de carpa y las de catedral también. Eso es una señal grande para este tiempo final, que será vista en donde la tercera etapa más manifestada, en donde estará la columna de fuego, estará el ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y allí estará también un nombre que él conoció, vio, y después quiso recordar, del cual el ángel que le acompañaba le habló. Por lo tanto, todo se está preparando para que la visión de la carpa sea una realidad en medio del cristianismo, y que sea de bendición para el cristianismo, para los judíos también y para todas las naciones. Por lo tanto, estamos trabajando brazo a brazo en el programa de Dios con el propósito divino para este tiempo final. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando a este proyecto de la carpa catedral en Puerto Rico, al cual también yo respaldo, y también el misionero Miguel Bermúdez Marín. Y también aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando a mi rey. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo nuevamente con ustedes al misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Una fe que viene de lo alto, que va creciendo cada día, una fe que se fortalece en la palabra viva. Viva en mi fe, adelante pasar. Yo aprecio mucho el respaldo que le están dando a ese proyecto de la Gran Carpa Catedral de Puerto Rico, y espero que Dios haga ese milagro usándonos a todos nosotros, y que les recompense grandemente en su reino, que todo quede almacenado en el reino de Cristo, de todos ustedes y de los miembros de sus congregaciones, de toda persona que respalde ese proyecto con sus oraciones y también económicamente,
y trabajando personalmente también. También aprecio mucho el respaldo que le han estado dando a Amisrael. Amisrael ha estado trabajando muy bien en todos los trabajos y proyectos que se ha propuesto y ha tenido mucho éxito en todo. Ella es conocido mundialmente y con mucho prestigio a nivel político, a nivel académico, a nivel cultural, en todos los niveles es muy conocido Amisrael. Así es que esperamos también que todos los trabajos que continúa haciendo Amisrael tengan éxito y respaldo divino. Para nuestro tiempo hay una promesa grande. El reverendo William Branham tuvo una visión en la cual él vio una carpa catedral y vio predicación, llamamiento al altar para salvación, gente recibiendo a Cristo, y vio también sanidad divina que se operaba en un cuartito pequeño de madera que estaba a la derecha del púlpito, si la persona está parada en el púlpito. Y él vio a la columna de fuego y vio al ángel que le acompañaba irse a ese lugar. Y le fue dicho que eso sería la tercera etapa. Y la tercera etapa estará manifestada, operando en toda su plenitud cuando venga la apretura. Así que viene una apretura por ahí. Eso quiere decir que tenemos que tener la correa bien ajustada, bien amarrada. Pero ese será el tiempo en que Dios en toda su plenitud se estará manifestando en el cumplimiento de esa tercera etapa. Y dice el reverendo William Branham, página 118 y 119 del libro de citas: entonces lo que ustedes han visto en parte operando, lo verán en toda su plenitud manifestada. Y todo eso está ligado al séptimo sello, por lo cual él también dice que su mensaje será precursor de la segunda venida de Cristo, y que él dice: yo no moriré de viejo sin que él esté aquí, excepto que muera por algún problema, algún accidente o alguna cosa. Ahí él lo explica. Pero de viejo no moriré sin que él esté aquí. O sea, sin que esté el que él está precursando, sin que esté al que él le está preparando el camino, sin que esté el Verbo hecho carne, sin que esté el Espíritu Santo manifestado a través de carne en medio de la iglesia novia del Señor, sin que esté el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que será el Verbo, la palabra encarnada en un hombre. Todo eso fue lo que él precursó. Y habla también de Elías y de Moisés, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, viene con los ministerios de Moisés y Elías y de Jesús. Por eso es que cuando se habla de que viene Elías, cuando Elías viene, en las diferentes ocasiones en que ha venido, la primera vez que se llamó Elías fue, la ocasión que se llamó Elías fue en la primera ocasión, que fue Elías Tisbita. Después
el velo de carne. Después el velo de carne se llamó Eliseo, muy parecido el nombre. Esa fue la segunda ocasión. La tercera ocasión fue Juan el Bautista, el velo de carne. Pero el ministerio era el ministerio de Elías. Por eso el ángel Gabriel le dice que le pongan por nombre Juan, pero que él vendrá con el espíritu de Elías y vendrá para convertir el corazón de los padres a los hijos y así por el estilo. Gabriel le podía decir, le ponen por nombre Elías porque él es Elías, pero una cosa es el ministerio y otra cosa es la persona. O sea, el velo de carne. El mismo Jesucristo, cuando le dicen, le pregunta, Señor, San Mateo capítulo 17, versos 10 al 13, Señor, Maestro, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les dice, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Por lo tanto, eso es una promesa para el tiempo de la restauración de todas las cosas. Mas yo os digo que ya Elías vino y no le conocieron e hicieron de él o con él todo lo que quisieron. Y entonces entendieron que les habló de quién, de Juan el Bautista, porque Juan era el Elías precursor de la primera venida de Cristo. Pero después de él, más adelante, 2000 años después, vendría Elías de nuevo en su cuarta manifestación. Otro hombre, pero no tenía que tener el nombre de Elías, sino el ministerio de Elías. Y fue el reverendo William Branham, en quien estuvo el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Él fue el Elías precursor de la segunda venida de Cristo. Y como él precursó, como él dijo que vendrá el Señor en su venida a su iglesia, así se va a cumplir. Y Dios ha estado vigilando por esa palabra que fue hablada por el precursor, para ponerla por obra, para cumplirla en esa forma, porque fue Dios el que le dio a él esa palabra de promesa para que la diera al pueblo. Y la iglesia novia ha estado esperando por el cumplimiento de esa palabra prometida. Esa palabra prometida va a ser vista, hecha carne, hecha realidad, va a ser vista plenamente en el cumplimiento de la visión de la carne. Ahí es que vamos a comprender más claramente lo que es esa palabra prometida hecha carne en un hombre, el verbo hecho carne. El líder del caballo blanco de Apocalipsis 19 viniendo, y eso será la palabra, el verbo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, en un velo de carne, manifestándose en medio de su iglesia y operando el Espíritu Santo, el ministerio de Jesús, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Tan simple como eso. Y ese ministerio nos llevará a la realización de la visión de la carta. Porque ¿de qué le vale tener una carpa gigante y que después el ministerio de Elías, de Moisés y de Jesús no esté allí para ser manifestado? Y que la columna de fuego y el ángel que acompañaba al reverendo William Branham no esté allí. Sería un edificio más. Pero para la etapa de oro, la edad de oro, por eso será la edad de oro, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre,
la edad para la palabra prometida, para el día postrero, por la cual Dios ha estado vigilando, la cual fue hablada. Él ha estado vigilando para ponerla por obra, para cumplirla, y tiene que usar instrumentos a través de los cuales Dios obre para traer a cumplimiento esa palabra. Y por consiguiente estarán personas, ministros, trabajando brazo a brazo con la palabra que estará velada en carne humana, porque eso es lo que une a la iglesia, la palabra velada en carne humana. Y ahora la palabra velada en carne humana será respaldada por todos los ministros y todas las congregaciones en el proyecto de la gran carpa catedral, tan sencillo como eso. Y luego, cuando esté construida esa gran carpa catedral, Dios se encargará de obrar en el momento que Él desee obrar. O sea que quizás al comienzo no se comience con milagros, porque los milagros y señales van detrás de la palabra, no delante de la palabra. Los milagros y señales son para dar testimonio de esa palabra que está siendo revelada. Por lo tanto, sabemos que entonces todo va a comenzar, por lo que vemos, con la predicación de la palabra, bajo la lluvia temprana y la lluvia tardía, el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Todo comienza en forma sencilla y hablando las cosas que deben suceder en nuestro tiempo, y también dando un paseo por las que ya han sucedido, lo cual ya es historia, y hablando las cosas que van a suceder, y Dios estará vigilando por esa palabra para ponerla por obra, para que se cumpla lo que se ha hablado. Y ahora, para la iglesia novia hay grandes promesas. Hay una promesa de una visión de la carpa que tiene que ser cumplida en este tiempo final. El reverendo William Branham trató de que se cumpliera en su tiempo, y por cuanto no era el tiempo para hacer cumplida esa promesa, pues no se cumplió. Pero él siempre trató de que fuera cumplida esa promesa. Ese grande don, página 120, párrafo 1068, ese grande don, he tratado de explicar los otros y decir cómo opera. Esto no se puede explicar, nada más opera. No estará en operación tan perfectamente ahora, aunque estaba en el reverendo William Branham, pero dice no estará tan perfectamente en operación ahora. Espera cuando ese concilio de iglesias traiga esa persecución, entonces pasará. Esta es la razón por qué yo vuelvo a orar por los enfermos. Solamente tengo una cosa en mi vida que el Señor me dijo que no se ha cumplido todavía. Es ese edificio o carpa donde estará un cuartito, y yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. Esto no ha pasado todavía que yo sepa. Esta es la única cosa que yo sé. Y está hablando en enero 20 del 1964, y en el 65 él partió. Así es que esa promesa
tiene que ser cumplida. Vamos a ver otro pasaje, página 12. Estoy mirando aquí a ver cuál es el... Página 12, párrafo 95. Y el final del 94 dice: es una cosa grande. Estoy seguro de que nuestro Señor se está preparando para hacer. Y yo casi no me puedo esperar para entrar a esta carpa. Y el otro párrafo, el 95, dice: y va a hacer una cosa hermosa. Y yo solo sé que Él lo va a hacer poco antes de su venida. Y yo siento que nosotros somos parte de ello. Y si dice que lo va a hacer, ¿qué ustedes creen? ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer. Y va a estar utilizando personas para esa labor, lo cual es un privilegio trabajar en el proyecto divino. Hay otros lugares donde está dicho que Él lo va a hacer. Vamos a ver si encuentro algo aquí. En otra ocasión les daré más información acerca de esto. Esto todo está ligado a la visión de la carpa. Por lo tanto, es algo que Dios ha prometido y por consiguiente Él lo va a cumplir. Ustedes busquen en citas sobre la visión de la carpa y ahí ustedes van a encontrar más detalles. Esas citas de la visión de la carpa están al final y ahí ustedes van a ver muchas cosas importantes que van a estar sucediendo. Ahí es donde la manifestación plena de Dios se estará llevando a cabo. Y miren, Él ya desde el año 56 nos está hablando de esto. Imagínense ustedes, 10 años estuvo Él ahí. Y hay que ver si antes de eso fue hablado también, esperando el cumplimiento de esa visión de la carpa y Él tratando de cumplir esa visión de la carpa, aunque Él predicó mucho en carpas y conocía de carpas y conocía lo que era una carpa. Ahora en visión encuentra una carpa que parece una catedral, o sea que era diferente a las carpas comunes, y llega, es transportado ese día y ve todo lo que está pasando. No es una carpa que él construyó,
está operando y cuando él llega ve que hay actividades, o sea que no era tampoco de él la carpa. Y luego cuando tiene que partir, todavía no se había cumplido la visión de la carpa. Y ahí es donde la tercera etapa de la manifestación de Dios en toda su plenitud va a estar operando, y eso será en un tiempo cuando venga una apertura. A través del reverendo William Branham, Dios nos dio una muestra de lo que va a hacer, y en las 5 muestras que él dio de la manifestación poderosa de la mano de Dios, todas fueron por la palabra creadora siendo hablada. Y dijo, eso es la tercera etapa, está aquí, pero no operará plenamente hasta que llegue esa apertura. O sea que, aunque estaba allí y estaba en él operando, operaba en forma limitada, porque era dando una muestra de lo que va a ser la tercera etapa. Y esa tercera etapa principalmente se va a manifestar, va a operar en una carpa catedral. Por lo tanto, en algún lugar en medio de la novia, iglesia novia del Señor, va a estar en cumplimiento la visión de la carpa, y va a estar la presencia del Señor allí, manifestando esa tercera etapa por la palabra creadora siendo hablada. De seguro eso fue lo que no entendieron las personas que entraban al cuartito pequeño, y no necesariamente tenían ellos que escuchar. Recuerden que no tuve que escuchar la esposa del reverendo William Branham cuando el hermano Branham habló la palabra y el milagro ocurrió. Lo mismo que cuando Jesús hablaba la palabra y personas que estaban enfermas a cierta distancia quedaban sanadas. La palabra creadora volverá a estar en operación en el cumplimiento de la visión de la carne, para lo cual el verbo, el ángel del pacto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, será la palabra encarnada en un hombre, y a través de ese hombre será que veremos la palabra creadora manifestada. Aunque no será un espectáculo público, pero entenderemos que será hablando la palabra creadora. Así es que, aunque no podrán ver cuando esté operando en un cuartito pequeño, pero ustedes podrán ver una cosa, lo que vio Jeremías, una vara de almendro, la palabra de Dios, por la cual él vela para ponerla por obra, siendo puesta por obra, y podrán decir, eso es la palabra siendo puesta por obra, la palabra de Dios, Dios poniendo su palabra por obra, Dios poniendo por obra lo que él prometió. ¿Qué estamos viendo en todo este trabajo que estamos respaldando de esta gran carpa catedral en Puerto Rico? Estamos viendo la palabra siendo puesta por obra, trabajando para que se haga realidad lo que ha sido prometido. Por lo tanto, es una obra de fe
sobre la palabra prometida que ha sido dada para su iglesia novia, o sea, para todos nosotros, que junto a nuestras congregaciones respaldamos el proyecto divino, respaldamos la palabra de Dios, por la cual Dios está velando para ponerla por obra y usa seres humanos para realizar lo que Él ha prometido. ¿Por qué otros no lo han hecho y no lo pudo hacer el reverendo William Branham? Porque no era para él hacerlo, era para la edad de la piedra angular. Pero un grupo de personas, de ministros y congregaciones que creerían esa palabra prometida, estarían trabajando en ese proyecto divino para que Dios haga realidad lo que Él ha prometido. Siempre el ser humano es el socio de Dios. Y cada cual, con los talentos que Dios le ha dado, está llamado a trabajar en el proyecto que Dios tenga para el tiempo en que la persona está viviendo. Y en la parábola de los talentos y de las minas, encontramos que todo lo que trabajaron las personas con los talentos, después Dios no se lo quitó. Era para ellos mismos. Trabajando en la obra de Dios, y después Dios recompensa a las personas en la forma que Él ha prometido, porque el obrero es digno de su salario y Él pagará a cada uno conforme sea su obra. Y los vagos perderán sus talentos, el talento que le haya sido dado, y lo recibirá el que más haya trabajado. Así es que no hay problemas en esa parte. Todos queremos ser obreros, que usemos los talentos que Dios nos ha dado para trabajar en la obra del Señor y dar buenas cuentas al Señor. Siempre viendo la vara del almendro, siempre viendo la palabra de Dios, por la cual Dios vigila para ponerla por obra. La obra de Dios siempre será la palabra de promesa para cada edad y para cada dispensación, la cual Dios la pone por obra. Y los que trabajan en ese proyecto de la palabra prometida para el tiempo en que viven, están trabajando en la obra de Dios, porque Dios está trabajando para poner por obra, cumplir lo que Él prometió. Y los que trabajan en esa labor están trabajando en la obra de Dios, la palabra que Dios está poniendo por obra para el tiempo en que uno está viviendo. ¿Qué ves tú? Porque yo veo la palabra prometida, la palabra de Dios por la cual Dios ha estado vigilando. Yo veo que la está poniendo por obra en este tiempo final, y Él completará su obra. Es importante ver el comienzo para que estar desde el comienzo trabajando en la obra hasta que Él complete su obra y veamos la obra realizada de Dios, que no es otra cosa que la palabra hecha realidad. Toda promesa que Él ha hecho, siendo hecha realidad, es la palabra puesta por obra. Eso es lo que yo veo en nuestro tiempo, la vara del almendro que vio Jeremías, porque Dios vigila por su palabra, vela por su palabra para ponerla por obra, para hacerla realidad, para cumplirla. Y si uno puede ver el proceso que Dios lleva a cabo para traer a pleno cumplimiento lo que Él prometió,
y uno ponerse brazo a brazo y hombro a hombro con Dios y su proyecto, respaldando la obra que Dios está llevando a cabo para cumplir plenamente su palabra, somos privilegiados, porque podemos decir: he trabajado con Dios en su proyecto. Que las bendiciones de Cristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y que todos en nuestro tiempo podamos estar viendo la palabra por la cual Dios ha estado vigilando siendo puesta por obra. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo nuevamente con ustedes al misionero Dr. Miguel Bermúdez Marín. Y mañana nos veremos en la actividad pública que hemos de tener. Ya por aquí tenemos al misionero Miguel Bermúdez Marín, el cual está trabajando en el proyecto de la Gran Carpa Catedral y es la persona a cargo de trabajar con los ministros en este proyecto para que se haga una realidad. Y yo respaldo también ese proyecto y lo respaldo a cada uno de ustedes y al misionero Miguel Bermúdez Marín en ese gran proyecto de la Gran Carpa Catedral que está siendo construida. Y pronto vamos a ver esa Gran Carpa Catedral, la cual dedicaremos a Dios, como Moisés dedicó el tabernáculo y como Salomón dedicó el templo a Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias.